Oiga, vamos a iniciar y le vamos a dar el muy buenos días al ingeniero Jacinto Rivera, que es un académico, experto, no solo en el tema de hidráulica, sino en todo lo que tiene que ver con los problemas de inundaciones. Y por supuesto, cuando hablamos hidráulica, hablamos de lo que tiene que ver con embalses, presas, y etcétera, etcétera, ¿no? Los acueductos que tanto se les decía antes. Eh, ¿Cómo le va, Jacinto? Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos, buenos días y bueno, siempre es un placer estar con ustedes aquí en esta prestigiosa radio y a la orden para cualquier inquietud que ustedes a bien tengan. Estuvimos en contacto el fin de semana y yo le trasladé una inquietud que la ha hecho aquí varias veces el licenciado Alcides Montilla. Eh, y lo voy a pasar a él para que él pueda incluso directamente hacérsela respecto al por qué no se hacen centrales hidroeléctricas en la costa. Así que Alcidito, para que usted empiece la entrevista, después seguimos con Julio. Saludando pues al ingeniero Clever Jacinto Rivero Solórzano. Él estuvo por espacio de 35 años en la recordada Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca Baja del Río Guayas. Y casualmente, a propósito de los problemas energéticos originados por el estiaje, por la falta de inversión, por la corrupción y muchos otros factores más, decía que por qué no se construyen centrales hidroeléctricas en la costa. Fíjense nomás, ¿cuál es la cantidad de agua que la cuenca baja del río Guayas entrega al Océano Pacífico? Yo tengo aquí mis activos. 30.000 millones de metros cúbicos en promedio al año. 30.000 millones de metros cúbicos que se van al mar, de los cuales pues 12.000 millones corresponden a la cuenca del río Daule y 18.000 millones a las cuencas de los ríos Daule, Babahoyo y Vince. Entonces yo le decía, aparte pues de la central hidroeléctrica Marcela Niado, ¿verdad? Que toma las aguas de la presa Daule Peripa y que origina más de 213 megavatios. ¿Por qué no se construyen otras centrales hidroeléctricas, ingeniero? ¿Hay esa probabilidad o no? Bueno, por supuesto que sí, pues. El tema ahí es que yo creo que se deben a básicamente dos motivos, ¿no? El uno, el centralismo, el manejo de energético del país está centralizado y como parte de ese centralismo se priorizan las centrales hidroeléctricas en la vertiente oriental, que dicho sea de paso, son las que vertientes donde existen las mejores disponibilidades físicas para tener una central hidroeléctrica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ese es el primer aspecto, el centralismo. La otra es falta de previsión, diría yo, porque está bien que allá en la vertiente oriental se tengan las mejores facilidades físicas para implementar una central hidroeléctrica, pero en la costa ecuatoriana o en la vertiente oriental, que dicho sea de paso, tiene regímenes de lluvia diferentes a los de la vertiente oriental. Cuando nosotros tenemos estiaje en la vertiente oriental, acá en cambio tenemos disponibilidad hídrica. Por lo tanto, hacer centrales hidroeléctricas en la vertiente occidental significaría un complemento perfecto, sobre todo en épocas críticas como la que estamos pasando ahora. Miren que como parte de ese centralismo, la central Marcela Niao se desplazó en el tiempo por lo menos 15 años. ¿Por qué? Porque la institución de esa época responsable de implementar los proyectos hidroenergéticos no favorecía la incorporación de la Marcela Niao en el Sistema Nacional Interconectado. Eh, Hace algunos años el centralismo se ha hecho más evidente todavía. En la vertiente occidental hay una serie de proyectos en carpeta, de proyectos hidroenergéticos me refiero, ¿no? Pero que no se llevan a cabo porque, bueno, por ese centralismo y por esa priorización que ahora nos tiene realmente en una situación muy complicada, porque cuando uno maneja
proyectos que dependen del recurso hídrico está abocado a dos aspectos. Al aspecto del exceso de agua, que implica diseñar las estructuras de seguridad de cualquier obra hidráulica en base a esos grandes caudales que normalmente se presentan en cualquier cuenca hidrográfica. Pero también existen extremos bajos, es decir, estiajes más allá de lo normal, ¿no? Y eso hace que el proyecto que garantiza su buen funcionamiento en base al recurso hídrico se ve mermado de no poder cumplir, porque justamente lo cogió una época o una etapa de estiaje muy grande. Entonces, ahí es donde se necesita un complemento que solo desde el punto de vista hídrico lo puede dar la vertiente occidental. Ingeniero, y apelando a su experiencia y conocimiento del tema, ¿verdad? En el caso de que se acepte ahora sí construir una central hidroeléctrica en las provincias del litoral, ¿cuál es el área más específica de mayor probabilidad para que se construya esta obra? Bueno, evidentemente la parte de la cordillera, la vertiente occidental de la cordillera. Pero mire que la central Marcela Aniao está, digamos, alrededor de la cota 100, la cota máxima, ¿no? Y entonces, sin embargo, la gran capacidad de almacenamiento que tiene ese embalse compensa las caídas que no son tan grandes en el caso de la Marcela Aniao. Pero en cambio, a lo largo de la cordillera occidental tenemos muchos sitios que si bien no tienen el potencial de almacenamiento como Daule Peripa, tienen caídas importantes que compensan ese déficit hídrico con una gran caída, ¿no? Que es el gran potencial que existe también en la vertiente oriental. O sea, existe a lo largo de toda la costa ecuatoriana, indudablemente, y deben haber por lo menos 15 proyectos hidroeléctricos que están en carpeta a lo largo del litoral ecuatoriano que duermen en el sueño de los justos, digamos así, ¿no? Y que no se lo prioriza efectivamente. Las 9 de la mañana, 35 minutos, Radio Atalaya es su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el ingeniero Clever Jacinto Rivero Solórzano. Julio Ayala, adelante con sus preguntas. Gracias, Alcides. Ingeniero Rivero, mucho gusto de saludarlo. Usted ha tocado un tema que vengo topando yo hace 50 años, el tema del centralismo. Ese centralismo atrasapueblos es el que nos tiene en esta circunstancia. Usted ha dicho que hay por lo menos 15 proyectos en la vertiente occidental, es decir, hacia la costa ecuatoriana, que se podrían haber implementado. Pero así como no se explota el gas del Golfo, así como no se hace el quinto puente, así como no se hace la autopista Guayaquil, así como no se amplía la vía Guayaquil-Machala, así mismo el centralismo nos mantiene. Y hoy ellos también pagan las consecuencias de ese centralismo porque también a ellos les afecta. ¿O no es así, ingeniero Rivero? Por supuesto que sí, licenciado. Esa es una realidad que no la podemos negar. Miren que respecto al aprovechamiento de recursos hídricos que involucra indudablemente el desarrollo hidroenergético del Ecuador, este, hace 50 o 60 años estaba centralizado totalmente. Luego de eso, se descentralizó el país y se crearon lo que se llamaba en esa época las corporaciones de desarrollo regional, en donde estaba CDG incluida con la cuenca del Guaya, estaba el CRM en Manabí, estaba en la parte sur, Predesur. En fin, en el marco de esas instituciones de desarrollo regional descentralizadas, se hicieron una serie de proyectos. En el caso de la cuenca del Guaya se construyó el embalse de Peripa, se construyeron proyectos de control de inundaciones, de riego en Manabí, igual. Pero eso cambió en el 2009 más o menos, cambió completamente y nos retrocedieron 50 o 60 años. Es decir, volvimos a centralizar la decisión de qué hacer en el territorio nacional. Y eso es lo que nos tiene postrado.
Escuchaba al ingeniero Rabascal hace unos minutos que él hablaba de la necesidad de descentralizar precisamente el país. Y esa es una buena idea. La idea es buena, pues ojalá que lo logre. Ese es el problema porque Ingeniero Rivero, pero sí, todos los políticos dicen lo mismo pues, cuando están en campaña. Hace exactamente, tiempo en por la eso, campaña última, hasta el abogado de Dodd habló del federalismo, pero de ahí murió la flor. Todos los políticos hablan de la descentralización, del fortalecimiento de los gobiernos autónomos que descentralizados, porque eso es mentira de que estén autónomos y descentralizados. Aquí lo que se tiene que hacer ya de una vez por todas es ir a un federalismo a lo ecuatoriano, a nuestra forma de ser. Pero luego de que pasan las elecciones, ¿usted se recuerda que en el año 2000 votamos por ir a un régimen autonómico? Sí se acuerda que votamos por eso y que sí, ya es claro. prácticamente una decisión popular, que hay que hacer otra consulta para saber si queremos o no queremos descentralizar. Esa es la aspiración de los centralistas, de los burócratas que están cómodamente apoltronados en sus sillones, pero ¿hasta cuándo, ingeniero, no podemos cambiar esto? Porque todos los políticos nos dicen exactamente lo mismo. En su experiencia, como usted recuerda CDG, usted recuerda el Comité de Vialidad del Guayas, y gracias al Comité de Vialidad del Guayas se hizo el puente sobre el río Guayas, gracias a CDG se hizo el Raúl Perito y la central hidroeléctrica. Si no hubiera sido por eso, ¿a dónde estaríamos, ingeniero? Claro, mire que eso es una realidad definitivamente. Miren que cuando hace 50, 60 o 70 años atrás, la institución encargada del desarrollo de los recursos hídricos del país era una institución que se llamaba el INERI, que estaba centralizada en la capital de la República y tenía una especie de agencias de agua en las diferentes regiones. Aquí en Guayas también había una, pero que no tenían ningún poder de decisión. Es decir, ellos hacían lo que, en función de las directrices que recibían del poder central. Eso se cambió definitivamente después del año 60, en el 70 ya se comenzaron a crear las corporaciones de desarrollo regional y comenzó el verdadero desarrollo o aprovechamiento de los recursos hídricos, sobre todo en la costa ecuatoriana, ¿no? Pero eso volvió atrás en el año 2009 y volvimos al INERI con nombres distintos y creamos simplemente unas instituciones que, burocráticas que no tienen ni siquiera una capacidad técnica para poder actuar, porque no tienen ni siquiera recursos para operar los proyectos. Entonces, es indudable que nosotros tenemos que propender nuevamente a la descentralización que había y podemos hacer una consulta, pero más allá de las consultas debe haber la decisión del Estado central o de la presidencia de la República que valore la necesidad de descentralizar, no solo el Ingeniero, aprovechamiento de ingeniero, recursos, vi que ha la llovido en recuperación la del zona país de en Napo, en la definitiva. zona de Orellana. ¿Eso qué significa? Significa que las centrales hidroeléctricas pueden recuperar seguramente poco a poco su nivel. No, por supuesto que sí. De hecho, hace 2 días ya está lloviendo en la parte alta de la central de Paute. Ahorita la central de Paute o el complejo hidroenergético de Paute es el más grande del país, tiene más de 2000 megavatios de potencia instalada, ¿no? Pero no tiene agua para poder aprovechar todo ese potencial hidroenergético que tiene. Entonces, obviamente, si se recupera ese embalse y todos los que están allá, no vamos a tener problemas, pero ¿usted cree que el país puede vivir con estos racionamientos de energía periódicos? Hablábamos que en la época del arquitecto Durán Ballén hubo ya un estiaje grande, en la época de Rafael Correa también, ahora también, es decir, tenemos problemas cíclicos que al haberlos el país pierde cantidades, grandes cantidades de dinero porque la industria no se puede desarrollar, nada se desarrolla si no hay hidroelectricidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está bien que se hagan las centrales hidroeléctricas en la vertiente oriental, pero tenemos que tener un plan B, no solo para potenciar el desarrollo hidroenergético, sino para poder acometer estas emergencias que se presentan de manera periódica. Si nosotros tuviéramos desarrollos hidroeléctricos
más allá de lo que tenemos ahora en la vertiente occidental, no estuviéramos conversando ahorita del racionamiento de energía, pero lamentablemente lo estamos conversando porque se evidencia un racionamiento que incluso debió ser detectado hace algunos meses atrás. Pero imagínense, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que hay más allá del centralismo? Ingeniero, había Solamente hay desidia, hay don improvisación, Hugo hay Landívar. irresponsabilidad Don Hugo también. Landívar, por favor, continúe con el diálogo. Muchas gracias, Julito. Ingeniero Rivero, ¿cómo está? Buenos días. A ver, hay 8 hidroeléctricas en el país, corríjame si estoy equivocado. ¿Cómo es posible que estas 8 hidroeléctricas tengan que esperar que llueva y cada cierta época estamos con esta ridiculez en el 2023? ¿Qué se Bueno, hay puede hacer? muchas cosas, Sí. muchos más. Ahí deben haber siquiera 70 centrales entre pequeñitas y grandes, ¿no? Entonces, esa es la realidad, pues efectivamente usted dice, ¿cómo es posible que habiendo N centrales hidroeléctricas listas para funcionar y nosotros estemos padeciendo de esa Entonces, ¿qué generación? fue? ¿Qué fue? ¿Fue un mal estudio? ¿Un estudio que nunca se hizo? ¿O No, nunca se sí, llegó a prever esto que está pasando ahora, ingeniero? no, yo diría que los estudios en general, más allá de los problemas que tienen algunas centrales como Coca-Cola, Sinclair, como Toachi Pilatón, que lleva no sé cuántos años construyéndose y no la termina, los temas de estudios realizados o que adolece la Coca-Cola Sinclair son evidentes. Pero más allá de esos detalles, la decisión de hacer la central hidroeléctrica es positiva. El problema es que se concentra, ponemos toda la carne en el asador, en uno Todos los solo, huevos en una sola canasta. o todos los huevos en una sola canasta. Entonces, cuando uno hace un aprovechamiento hidroenergético, está supeditado a las grandes descargas y también a las descargas pequeñas, a los estiajes graves, como el de ahora. Entonces, para eso yo necesito un complemento. Si no estoy en capacidad de mantener un parque térmico adecuado para suplir eso, lo más fácil, lo más sencillo, lo más barato inclusive, es tener centrales hidroeléctricas en la vertiente oriental para aprovechar esta disparidad que hay respecto a las lluvias en el Ecuador. Cuando nosotros tenemos exceso de agua en el litoral ecuatoriano, en la vertiente oriental hay Sequía. déficit de agua y viceversa. Entonces, ese es el complemento que no se ha hecho y yo creo difícil que se haga en el mediano plazo por este centralismo que nosotros hemos venido analizando en los minutos Y, antes. ingeniero, y llenar Ecuador de energía eólica o fotovoltaica como hay en Galápagos no sería una opción. Nos Claro quedamos que, sin luz porque teniendo tantos recursos impresionantes. Y por también el campo supuesto, abierto. O por sea, supuesto, tenemos por todos lados y nos morimos y no tenemos que andar con vela. nos morimos de sed frente a la fuente, esa es la realidad. Tenemos recursos hídricos, inclusive interminables en nuestro país, pero solo aprovechamos una pequeña ración de eso. Lo mismo en el tema eólico. La energía eólica en el país tiene un potencial grande, pero no la aprovechamos, no la aprovechamos entre otras cosas porque el Estado no prioriza ese tipo de desarrollos, pero tampoco la empresa privada tiene la posibilidad legal de hacerlo. Ese es el gran problema, que si usted como empresa privada quiere desarrollar un proyecto hidroenergético, por ejemplo, o de cualquier naturaleza, entonces el Estado le pone cortapisa, más allá de la seguridad jurídica que no existe. Obvio. Entonces, nadie invierte porque no tiene la posibilidad legal de hacerlo. Entonces ese es el gran problema, no solo de la Cuando centralización, llegan, sino invierten, del hacen una aspecto consulta legal. popular y los mandan a la casa. ¿Perdón? Llegan aquí, hacen una inversión, viene una consulta popular y los mandan a la casa, como fue con el ITT. Así es. El día de ayer se quejaba uno de los gremios importantes de industriales del Ecuador, que ellos quieren desarrollar proyectos hidroenergéticos, pero están limitados a desarrollar solo proyectos energéticos por ley de hasta de 1 megavatio. Entonces, puede ser que tengan buenas intenciones de desarrollar proyectos, pero no lo pueden hacer porque el marco legal no se lo permite, porque solo lo puede hacer el Estado. Entonces,
Bueno, pues tenemos un Estado que quiere hacer todo, pero a la hora de la hora no hace lo que debe hacer, pues. Y entonces no hace ni deja hacer. Esa es la realidad del país, lamentablemente. Muchas gracias, ingeniero Noemí, por favor. Gracias, Hugo. Buenos días, ingeniero. Tengo una pregunta. Usted hace un momento mencionaba algo sobre el tema de la previsión. Y yo creo que sí, que es un tema de que el gobierno no se adelantó, digamos, o no previó la situación que va a ocurrir con el tema de la escasez. El único candidato a la presidencia que mencionaba temas de hidroeléctrica era Daniel Noboa. ¿Qué recomendación se le puede dar para el próximo gobierno, teniendo en cuenta que es un periodo de aproximadamente un año y medio? ¿Qué debería hacerse para contrarrestar todo este efecto que estamos teniendo y apagones que estamos viviendo hoy en día? O sea, a ver, arreglar todo el tema energético que estamos conversando en este momento en tan poco tiempo es prácticamente imposible, ¿no? Pero, ¿qué recomendación se puede hacer en un año y medio? Que logre rodearse de un elemento humano, ¿no? Que priorice el desarrollo del país más allá de los intereses personales que hasta el momento se han priorizado de manera frecuente en el país. Yo creo que si él logra priorizar eso, entonces la visión inicial va a comenzar a cambiar, ¿no? Y bueno, sería un buen comienzo, porque cambiar de la noche a la mañana una estructura, ¿no?, centralista que existe hasta este momento va a ser difícil, ¿no? Porque, claro, si usted entra a la página web del CENEL, del SENACE, tienen una estructura que en el papel suena maravilloso, pero en la práctica el resultado es lo que tenemos ahora nosotros. Claro, Hubo una falta de previsión. ¿Cómo es posible que hace 2 semanas recién nos hemos dado cuenta que tenemos un estiaje más allá de lo normal? claro, Cuando es cualquier aprovechamiento hidráulico de cualquier naturaleza, es parte de los estudios. No solo es parte de los estudios, es parte de la concepción del proyecto. Yo tengo que hacer un proyecto que pueda resistir las grandes sequías y también pueda resistir los excesos de agua. Pero eso parece ser que no ha existido. ¿Por qué no ha existido? Porque de haber existido, entonces los responsables del manejo hidroenergético hace 3, 4 o 5 meses atrás ya hubieran previsto que el estiaje iba a ser de la naturaleza como lo estamos viendo. Entonces, claro. eso único que tiene un nombre, eso es falta de previsión, no hay más. No, y eso No, por no decir claro. otras palabras mucho más fuertes. Claro, lo vemos en varios aspectos, ¿no? Y si definitivamente un candidato ya se adelantaba, era porque había un indicio de que esto iba a ocurrir. Esperemos que en el próximo gobierno se implementen medidas para ir mejorando esto que no se soluciona a corto plazo. Ingeniero, nosotros le queremos agradecer por su tiempo. Muchísimas gracias y excelentes los aportes y todo lo que nos ha Así enseñado hoy es. día. Sí, gracias. Muchas gracias y como vuelvo y repito, siempre será un placer estar frente de amigos conocidos de hace mucho tiempo, ¿no? Muchísimas Así gracias es. a la oportunidad. Y un gusto tener a un experto en la materia, además, como bien decía Alcides, con muchísimos años de experiencia en CDG, en donde hicieron un trabajo extraordinario en todo lo que tiene que ver con la cuenca baja, la cuenca alta del Guayas, que es la cuenca más grande del Pacífico Sur. Entonces, realmente no solamente que hicieron la parte de la presa Marcelaneado y todo lo que... Ahí se están generando 100, como decía Jacinto Rivera, 100 megavatios, 112 megavatios diarios sin ningún problema en la presa Marcelaneado. Un embalse gigantesco ahí en Daule Peripa. Sino que además, gracias a Daule Peripa, ya no se inundan en la época de invierno como se inundaban antes todas esas zonas. Cuando en la época de sequía en el verano, sí tienen agua. No hay la cuña salina, no se mete la cuña salina hasta como antes que se metía más allá del kilómetro 26 del río Daule. Y Agua luego, potable.
Está garantizado el abastecimiento de agua a la planta de Está tratamiento. garantizado, exacto, garantizado el abastecimiento de agua para consumo humano, no solo de nuestra ciudad, sino de todo lo que es playas, Data, Pozoras, etcétera, y de la provincia de Santa Elena, pues, y de todo el sector, además de riego que no había en esa zona, que se ha vuelto absolutamente fértil y productivo, ¿no? Manabí, inclusive, con el trasvase hacia la provincia de Manabí, de doble período. También, también, pues claro, si está ahí en plena, es más, está del lado de Manabí la central, ¿no? Sí, está en parte en Manabí, Parte y parte parte, ¿no? sí, Es que es gigantesco, es una obra que todos los ecuatorianos deberíamos de conocer, porque la verdad que es impresionante. así Muy es. bien, nos vamos a ir a la pausa comercial. Gracias al ingeniero Jacinto Rivero por estar con nosotros esta mañana. Hacemos un breve corte comercial y volvemos inmediatamente con el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, conocido y prestigioso penalista, que vamos a hablar de la decisión de la fiscal general de la Nación de juntar los dos casos, ¿no? Encuentro Correcto. con el León de Troya, Sí. que ella lo reabrió, había sido antes cerrado, y pues vamos a hablar con Carlos Luis en un instante más. Al volver de la pausa comercial, no se olviden que además de tomarnos una tacita de café Conquistador, también nos vamos al Banco de Guayaquil, que ha cumplido 100 años, el Banco de los 100 años en nuestro país, el que tiene el triple A de calificación, el Banco de Guayaquil. Ya regresamos en un momento, amigos oyentes de Atalaya.